Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del níquel, símbolo Ni, peso atómico 28. Es un metal blanco con un ligero tinte amarillo, buen conductor del calor y de la electricidad. Es un metal duro, pero dúctil. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede moldear, a pesar de que es duro. Se encuentra en meteoritos y se encuentra unido a diferentes metales en la superficie de la Tierra. No es muy abundante, pero tampoco es tan escaso, ¿eh? En el núcleo de la Tierra es el segundo metal más abundante después del hierro. El núcleo, yo no sé cómo llegaron allá a averiguarlo, pero bueno, es lo que dicen los científicos, que el segundo metal más abundante en el núcleo de la Tierra es el níquel. El más abundante es hierro. Y el ferromagnético, el núcleo de la Tierra. Su nombre se origina en los mineros de cobre de Harz, al norte de Alemania. Ellos encontraron un mineral difícil de trabajar y decían que el culpable era el viejo níquel. Esas minas eran de cobre y entonces aparecía este mineral que era difícil de trabajar porque era un mineral duro. Y ellos decían, esto es un problema del viejo níquel. El viejo níquel en alemán antiguo se refería al diablo. Y después decían, bueno, pues esto es un problema del viejo níquel porque nos cambió el cobre por un metal más duro y un metal que no es tan fácil de trabajar aquí en la minería. Después se descubrió que se trataba de un metal asociado al cobre y lo nombraron níquel. En alemán se dice Kupfer-Níquel, que quiere decir Kupfer, cobre, níquel, falso, falsificación, y entonces quiere decir cobre falso. En la industria se utiliza en aleación con el hierro para proporcionar tenacidad y resistencia a la corrosión. El hierro asociado con níquel es un mineral más resistente a la oxidación, a la corrosión, es más fuerte. Es lo que se conoce con el nombre de acero níquel. Todos han oído hablar, esta sartén es de acero níquel, ¿eh? Así que no le den a nadie por la cabeza porque lo matan. Pero bueno, el acero níquel es una aleación mucho más fuerte que el acero normal, porque contiene este mineral. Es muy demandado en la industria. Se utiliza en aleación con cobre en monedas desde 1881, se utilizó por primera vez en Suecia. Y respecto a eso, todos los cubanos por lo menos recordarán que nosotros le decíamos siempre a la moneda de 5 centavos, cuando valía la moneda de 5 centavos, le decíamos un níquel. Cuando yo era niño, un níquel era dinero, ¿eh? Un níquel era una Coca-Cola, o un níquel era un bocadito con un pedacito de jamonada adentro. Bueno, un níquel después ya no es nada, es lo que ha pasado con la moneda en el mundo entero que se ha devaluado mucho. Pero el níquel, nosotros decíamos una moneda de 5 centavos, un níquel. ¿Por qué? Porque los níqueles norteamericanos que circulaban en Cuba cuando yo era niño, la moneda norteamericana, como si fuera moneda cubana, había un intercambio, las dos tenían el mismo valor, las dos circulaban sin problema de ningún tipo. Bueno, pues entonces nosotros teníamos muchas monedas norteamericanas, las recuerdo todavía como el Búfalo, la Casa Blanca, y entonces decíamos, dame un níquel, esto vale un níquel, y el níquel era porque esa moneda era de níquel. Otras monedas, por ejemplo, de 10 centavos era de plata, más chiquitica, de aleación de plata, no era plata pura tampoco, ¿no? Bueno, en la industria de los automóviles electrónicos se utiliza mucho níquel. Esos automóviles que ustedes ven por ahí eléctricos tienen mucho níquel en su contenido. Juega un papel muy importante en los organismos vivos. Forma parte del 87% de las enzimas hidroxilasas, que son las que separan núcleos OH, o sea, separan OH, radicales OH, de otras moléculas. Bueno, pues de las hidroxilasas, el 87% de ellas necesitan níquel para su funcionamiento. En el humano actúa como catalizador biológico, participa en el metabolismo del azúcar, de los glúcidos, favorece la absorción de hierro en el estómago, en el intestino, pues el hierro pasa por el estómago, se absorbe en el intestino realmente, y estabiliza los ácidos nucleicos ADN y ARN. Fíjense que la importancia del níquel no es un oligomineral, cantidad es pequeñísima, pero muy importante. Incrementa la acción de diferentes hormonas, por ejemplo la insulina. O sea, puede actuar el níquel como un factor protector de la diabetes. Ejerce una acción estabilizadora en la coagulación de la sangre. Sin níquel, la sangre no tiene una buena coagulación y activa una serie de enzimas que participan en el metabolismo de hidratos de carbono y en la obtención de energía. Afortunadamente, todo esto funciona muy bien porque el níquel es abundante. No es un material escaso, es un mineral abundante. El níquel también disminuye la acción de la adrenalina, esa hormona que nos pone tenso, que segregamos cuando tenemos estrés, que nos sube la tensión arterial, que aumenta la frecuencia cardíaca. El níquel disminuye estos efectos. Es un moderador de la acción de la adrenalina. No se disponen datos exactos acerca de las necesidades diarias de este oligoelemento. ¿Por qué? Porque es muy abundante en naturaleza y el organismo, el cuerpo está con níquel, tiene suficiente níquel. Esto hace también
que no sea muy fácil decir qué pasa cuando no tenemos níquel, porque no existen casos, no se conocen casos de carencia de níquel. Se cree que el aporte diario de un adulto podría oscilar entre 0,2 y 0,9 miligramos por 24 horas. Imagínense ustedes una cantidad tan pequeñita. No es nada, ¿eh? Con una moneda de níquel nosotros pudiéramos tener todo el níquel que necesitamos, yo creo que para casi un año, ¿eh? Bueno, en este caso no se conocen síntomas de carencia. Y la toxicidad de níquel, o sea, el níquel es tóxico, pero no se conoce muy bien. Pero la única relación tóxica que se ha podido encontrar es en lugares donde se producen distintos elementos que tienen níquel, por ejemplo, en las refinerías, en la metalurgia, en la formación de acero níquel, etcétera, que se ha encontrado que hay una mayor incidencia de cáncer en estas personas que trabajan ahí. Por tanto, se considera que los vapores de níquel y el sulfato de níquel pueden ser cancerígenos. Por lo menos un factor más. Si vemos el ciclo de cáncer, sabemos que no hay un factor que produce cáncer. Hay factores que se suman y van a favorecer la aparición del cáncer. Bueno, pues el níquel en forma de sulfato, en forma de vapores, pudiera ser un factor cancerígeno. Reacciones alérgicas al níquel se han visto, sobre todo relacionadas con joyas de fantasía enchapadas en níquel, y estas reacciones no son raras. Si usted tiene un anillo, tiene una cadena o tiene un medallón hecho con enchapado en níquel, bueno, pues puede ser en algunas personas que hagan una reacción, una dermatitis local por contacto. Es una especie de, no es realmente una alergia, se dice alergia, pero no es una alergia, sino una reacción cutánea en respuesta al níquel del enchapado. Hoy el tema, mis amigos, es tan corto como una moneda de 5 centavos. ¿Qué les parece? Ya terminamos. Hasta el próximo programa. Los espero.